O sea, cuéntanos quién es Ruth. Ok, muchas gracias, Hugo. Bueno, yo digo, yo soy Ruth, y siempre digo, cuando me dice, oye, pero descríbete, a ver, soy Ruth, me identifico como mujer afro y pobre, pero pobre económicamente, de la zona rural. Me llaman Ruth normalmente, Ruquita, también es muy característico escuchar. No me digan Ruth en mi casa, en la casa materna, porque en mi casa materna soy Janet. Janet. Una de las anécdotas de ese nombre es que llegan a buscar a Ruth y estaba una persona que no sabe que me llamo Ruth. Y entonces dice, responde, aquí no vive nadie. Ruth, no hay aquí nadie. Y entonces ya cuando la persona se iba yendo, escucha a mi mamá que estaba al fondo, dice, ¿cómo que buscan a quién? Dice que buscan una Janet, aquí no hay ninguna Janet. No, ese Ruth, hey, señora, venga, que sí vive aquí. Entonces nadie sabe, o por lo menos el entorno social, de trabajo, de amigos, no saben que soy Janet. Pero mi familia, aunque trabajemos juntos, en casa de manera natural sale Janet, claro. Pero cuando estamos en los trabajos, Ruth. Como te digo, Ruquita, soy eso. Vinimos de la zona rural de San Lorenzo a Esmeraldas por una decisión de mi papá y ahora estamos pues en Esmeraldas como capital ya bastante tiempo en realidad, casi más de 30 años, 38 años por acá. ¿Y en qué se basó esa decisión de tu papá venir a Esmeraldas? Sí, mi papá trabajaba en Codesa, él era tractorista de esa compañía y trabajaba 22/8, ¿no? Y 6 hijos con mi mamá, entonces él se cansó un poco de esto de ir y venir, de estar solo 8 días con sus hijos, con su esposa, entonces llegó un momento que dijo, nos vamos, ¿no? Y nos trajo a Esmeraldas. Realmente una situación compleja acá en Esmeraldas, nada de agua, como ahora también. Ha cambiado mucho. Un poquito mejor ahora, pero eso no ha cambiado tanto. Nosotros teníamos un espacio amplio en San Lorenzo, nuestra casa era inmensa, ¿no? Y vinimos a un cuarto donde entrábamos 6, más mi papá y más siempre alguien que estaba con nosotros. Y fue un choque tremendo, ¿no? Pero ahora que analizo, digo, mi papá fue súper visionario, sobre todo la situación que luego pasó San Lorenzo, ¿no? Esta situación del conflicto del hermano país en Colombia. Y yo no sé si nosotros, esos 3 hermanos y 3 mujeres, aún estando allá, no sé si nuestra proyección al futuro hubiera sido el mismo quedándonos en San Lorenzo. Entonces creo que mi papá identificó esas cosas en su tema de empleo y nos trajo acá a esa primera situación a Esmeraldas, pero luego realmente una situación sobre todo con vecinos, con amigos nuevos que empezamos a conocer en el sector de Aire Libre y en el sector de las Américas, que fue donde nos ubicamos durante ese tiempo. Mi papá luego de 1 año y medio muere, ¿no? De habernos sacado de Esmeraldas, él tiene un accidente y muere. Entonces fue una situación difícil después de eso, muy difícil, sobre todo para mi mamá, que tenía que criar 6 hijos, estudiar. Ella era una mujer que totalmente mantenida por su marido, ¿no? Entonces tener que trabajar. Fue una etapa difícil en Esmeralda, pero creo que mi mamá ha sido una guerrera de esas fuertes y logró sacar estos 6 hijos adelante y ahí andamos algunos por aquí y por allá haciendo algunas de las cosas que tú ahora propones en tu programa, pero aprendiendo de esas cagadas en realidad también, ¿no? Entonces muchas gracias por invitarme y eso realmente algunos antecedentes míos de esta presencia en Esmeraldas acá. Gracias a ti, o sea, esa pregunta también es muy difícil, ¿quién eres? ¿Quién eres? Sí. Yo llego, ¿quién es? Y termino concluyendo, ni idea, o sea, no sé. No sé exactamente quién soy. No sé. Sí. Entonces eso, gracias. Y ahora, cuéntanos qué cagadas tiene, qué cagadas quisiera contar a la gente. Bueno, yo digo tanto, y cuando tú me decías, anda pensando un poco en cuáles y todo, ¿no? Yo un poquito renovaba mi tema estudiantil, ¿no? Fui dirigente estudiantil del Margarita Cortés, pero era de esas estudiantes, ¿cómo le dicen? Nerds. De cerebrito. Cerebrito. Pero en eso de ser cerebrito, estas amigas o estas compañeras y empiezan a decir, no, necesitamos una candidata a presidenta, ¿no?
y una candidata, un candidato, porque ya estaba la candidata en esa época eran las de inglés, entonces nosotros éramos de español, okay. Estudiábamos secretariado de español y los otros estudiaban secretariado en inglés. Entonces, claro, las de español eran las cualquier cosita, entonces ya llegan y sacan la candidata de la lista, que esa era la ganadora, pues la high, entonces no tenían candidata la secretariado de español. Y yo pues en mis cuadernos, en esta, escribiendo, y cuando que, ¡arru! ¿Yo qué? ¿Yo qué? Ven, me habían inscrito la lista, habían puesto, ven, y cuando que me llevan a un curso, ahora sí, aquí nuestra candidata Ruth Quiñones, y lanzarse con el discurso. Y ahora yo digo, pero fue como así, ¿no? Como esas cualidades que tú tienes ahí escondidas, entonces cojo la palabra y le ganamos a esa lista, le ganamos 3-1 y lo que parecía imposible con un discurso de esos, yo digo, salidos del alma, ¿no? Hablando de los derechos de nosotras allí en un colegio solamente femenino en esa época, y entonces ganamos esa elección, ¿no? Y ganar esa elección me representó una serie de problemas también, ¿no? Porque en esa misma época mi hermano era presidente del 5 de agosto, entonces yo avisaba con tiempo cada vez que iban a haber las huelgas. Yo le decía a la rectora, va a haber huelga, no, haga salir a las estudiantes, porque en esa época la piedriza. Tiraban piedra a los colegios que no salían, claro. Eso era, llovía piedra, y mi hermano, verá, te aviso que va a haber huelga, vamos a salir a las calles. Y yo iba así muy mandadita de la rectora a comunicarle que iba a haber huelga. Hubo una época, y creo que esa ha sido una de las mayores cosas que me marcó la vida, una época que me olvidé, no sé, me entretuve en ese cerebrito que te decía que era, y no avisé. Y cuando llegaron esos 5 de agosto, Luis Tello, Luis Vargas Torres, que Margarita Cortés era el que recibía, pues nosotras no éramos las que provocábamos las huelgas, pero encantadas íbamos, eso sí era cierto. 5 minutos de piedra. Nos largaron al colegio. Salieron. Porque ¿cómo no íbamos a salir? Y la rectora era, pero contra mí, pues, ¿cómo no avisa? Porque yo normalmente avisaba, porque mi hermano tenía esa deferencia con su hermana de decirme, va a haber huelga. Porque Margarita Cortés nunca provocaba la huelga. Nunca. Nosotros siempre éramos nos decían hasta las chivas rayadas y todo, que nos iban y nos sacaban, pero con gusto realmente salíamos y estábamos en la primera fila de las huelgas allí, pero no provocábamos. Eso fue 5 minutos, pero de piedra sobre piedra que cayeron adentro del colegio. Y yo, wow, pero ya fue realmente un aprendizaje full eso, y luego ya avisaba con tiempo para que no hayan esa piedriza. Y fue una época que en ese momento me representó realmente un lío con las autoridades, si estaba yo al frente de ser la presidenta del colegio. Y decían, pero usted no es así, usted, como yo siempre siendo la normalita. ¿Y cuánto duró esa presidencia? Mi presidente, un año, no, porque se generó en quinto curso de esa época, entonces yo terminé 6º y luego fue la graduación, ¿no? Pero sí realmente el presidir el Margarita Cortés fue un espacio realmente para ir a algunas luchas posteriores que me llevó el camino también de la vida, y fue estos liderazgos que surgen en nivel de la secundaria, ¿no? Y este aprendizaje profundo que se da allí, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de prevención de las drogas, que fue uno de los programas que llevamos en el colegio, fue el que luego de salir del colegio yo empecé a continuar con grupos juveniles, con lo que fue en esa época lo que era el Foro de la Juventud, ¿no? Salimos y trabajamos todo el tema de prevención de drogas, todo el tema de prevención de VIH en esa época con el Foro de la Juventud. Pero eso nace de esta situación del colegio. No creo que no se hubiera dado si no hubiera presidido el Margarita Cortés en esa época, ¿no? Entonces esa fue una de las cosas que me pasó y que realmente
me han marcado la vida. Y yo digo, bueno, estas son las cagadas, pero que luego estas cagadas son las que te dicen, bueno, pero aprendí, me reí de eso. Y luego con mi hermano era el goce en la casa, no era... Les lanzamos piedras hasta no dejar. Y hay muchas compañeras que tal vez vean el programa se van a acordar de ese momento que vivimos con la piedriza. De esos 5 minutos de piedra. 5 minutos, porque había hasta un eslogan, 5 minutos les vamos a dar. Si no salen pronto, piedra lloverá. Con el eslogan y todo. Nos gritaban esas consignas ahí afuera del colegio. Entonces, Hugo, esa es una de las cosas que me ha pasado también en la vida, de la época estudiantil. Una linda época la estudiantil. Yo creo que la secundaria es una de las mejores que nos toca vivir. Sí, la universidad marca otras cosas. A mí me gustó más la U. La universidad te marca otras cosas más profundas, pero la secundaria es donde también empiezan estos momentos que luego marcan la universidad. Eso, bueno, la experiencia de Ruth también, ¿no? No sé, yo en el colegio no tuve tanta experiencia de eso. Okay, porque sí. Iba de colegio a la casa. A la casa, puntualito era. Sí, de miniteca, de... Nada. Me veían ahí como, no sé, el raro. El que se iba a su casa. Sí, no me tomaban en cuenta tampoco por eso. Y yo en la universidad, sin embargo, era la que me consultaban a mí. Oye, nos vamos. Porque yo tuve una época, yo soy estudiante de la Luis Vargas Torres, ¿no? Y tuve una época en que la Luis Vargas Torres, pues, nos íbamos. Pues, realmente era una de las épocas más difíciles. La Luis Vargas Torres tiene sus fases terribles, pero creo que la que yo estudié era una de las más complicadas. Entonces los estudiantes nos íbamos, es decir, de paso con todos los líos que tenía la universidad, cogíamos viajes y nos íbamos. Pero mi curso no se iba, porque el profesor o los profesores de esa época, si había un estudiante, con ese estudiante nos daba clase y mandaba tarea. Es más, había un profesor que dejaba escrito en la pizarra. Dejaba escrito todo lo que iba a dar en la pizarra, él se quedaba sus 2 horas y luego a ver. Entonces eso no me gustaba porque luego entonces yo me quedaba. Entonces cuando se iban a ir nos vamos. Tú eras la que te quedaba. Yo odiaba a esa gente. Entonces yo era de las odiadas. Yo era de los que me quedaba. Entonces cuando Ruth ya dijo que nos vamos, se iban felices. Pero cuando yo... No, yo me voy a quedar, yo me quedo. No, yo odiaba a esa gente, porque yo era de la gente que llegaba, no llegaba el profe o se demoraba un poco, vamos. No, pero en este caso no es que llegaba tarde, es decir, era una estrategia antes de que llegue. Okay. No, esto es una estrategia antes de que llegue, entonces yo con eso, es una de las cosas que tampoco me han gustado. Entonces eso ha sido la época allí, Hugo, con estos aprendizajes también. Luego el camino me llevó a tomar decisiones. Yo decidí estudiar ingeniería comercial, pero esa es otra de las cosas que me ha pasado en la vida. No era mi carrera. Entonces yo estudio ingeniería comercial sin querer ser ingeniera comercial. Yo quería ser ingeniera en sistemas. Decía, ahora todo esto que tú haces, que los equipos y las cosas, esa era mi carrera. Era mi carrera, pero después de la muerte de un padre, de una madre que asume la crianza de 6 hijos, graduados los 3 mayores, pero sin empleo. Pensar que estudiar ingeniería en sistema en esa época, difícil. Entonces, pero mi decisión fue, no me quedo, voy en algo y lo más acercado a lo que quería era estudiar en la Luis Vargas Torres y estudiar ingeniería comercial. Y ahí saqué el primer título de ingeniera comercial. En la universidad. En la universidad me pasaron muchas anécdotas. Ahí también hubo una situación increíble. Yo entré a rendir una prueba de alguien que no era yo. Esas cosas. Porque era esta Ruth, se ve muy seriecita, pero eso me tocó hacer. Entré a rendir y no era para mí el examen, con nombre de otra persona y toda otra cosa. Fuiste a rendir como si fueras tú, pero pusiste al final otro nombre. Claro, rendí por otra persona un examen que no era. ¿Y cómo el profe no se dio cuenta? Ahí está. No se dio cuenta nunca. Nunca, ni siquiera. De la presencia de su alumna o alumno. Nunca. O sea, era otro curso de paso. Vaya, profe. Vaya, profe, para que veas que todas las cosas, no sé, nunca hasta ahora. O sea, yo entré a rendir un examen, saqué un 10. Lo rendí con otro nombre, con otra persona y en otro curso. Cerebrito. Son una de las cosas que hice en
en la época universitaria, pero bueno, pero lo hice una vez nomás, ¿no? No lo hice tanto. ¿Y qué más te podría contar? A ver, Hugo, yo, otra de las cosas que me han pasado es esta. Yo siempre he sido, pues como tú ves, muy preparadita en mis cosas, entonces he tenido momentos en el que he armado mi taller. Entonces tengo mi diapositiva, mi pre-text, mi post-text. Eso ya en modo profesional. Ya en modo profesional. Sí. Voy a preparar mi tarea, entonces cuando que voy, y no era un taller. No era un taller, estaban ahí una serie de autoridades. Pero de las autoridades con paleta. Con paleta y ahora. Y cuando que intervención de la señora Ruth Quiñones. ¿Que era un discurso? Me tocaba un discurso. Tocaba un discurso. Y ahora, pues, lo que hice fue aprovechar que estaban las autoridades ahí para mandarme un discurso de esos reclamones, tengo que decirlo de alguna manera, y reclamar en lo que ya me había ido llevando la situación de mi social, ¿no? Porque yo digo, yo soy ingeniera comercial social. Entonces ahí plantear algunas situaciones sobre el tema, por ejemplo, de violencia contra la niñez, lo que podían hacer, hablé del tema de violencia de género y reclamando todos los presupuestos. Es decir, me mandé un discurso ahí de reclamo con las autoridades, pero ante eso yo pensé que me iban a tirar piedra, ¿no? Y fue, pero los aplausos más, sobre todo del público, más largo que he tenido en una intervención de mi vida. Siente que fueron sinceros, fue. Creo que por lo menos el público sí, pero yo creo que las autoridades querían meterse debajo de los asientos que estaban todos arriba y yo allí todo en un discurso, pero el público se paró y aplaudió porque yo dije, ¿ahora qué hago aquí? Y como ves, la vida me ha puesto en algunas situaciones, te contaba la del colegio, y ahora también esta situación que te decía con las autoridades, ¿no? No sé, ¿cómo lo llevas ser asertiva con esa gente, tomando en cuenta que representas alguna institución? ¿Cómo llevas eso? Lo que pasa es que en esa época no representaba ninguna gran institución, entonces eso es como más fácil, ahí hacía mi activismo social. Realmente yo ya la representación institucional aparece a partir del 2000, cuando entro a ser funcionaria del municipio de Esmeraldas. Pero antes todo fue un activismo social, el movimiento de mujeres, el Foro Permanente de Mujeres. ¿Estuviste en el foro? Claro, yo soy fundadora de esa fundación, aún en los estatutos está allí, integro todavía esta organización. Y hasta ahí era un activismo social. Yo ahora, después de que estás en el municipio, pues ya tenías la representación municipal, que hay también algunas, creo que mi mayor cagada ahí fue haber aceptado la dirección financiera. Después de haber estado en toda la parte social, acepto un campo, es decir, como que decido aceptar, poner el título en acción, porque ahí en la ingeniería, en la parte financiera era toda la ingeniería comercial, pero acepto ese papel. Pero, ¿qué tal lo financiero en el municipio? Te digo, yo ahí recuerdo linda gente, yo ahí tengo personas, sobre todo del área financiera, que les extraño esos momentos de compartir con ellas. Creo que hicimos una muy buena amistad, pero no vuelvo a ser financiera porque en ese campo tú identificas que lo lírico de lo que yo tenía en la parte estaba en jefa de desarrollo comunitario, ¿eh? Entonces trabajaba con la gente a nivel de los barrios, a nivel comunitario, los temas organizativos, todo el tema de la limpieza de la ciudad, que fue uno de los hitos, lo hicimos allá. Entonces ahí no identificas otras situaciones que hay alrededor del tema financiero, ¿no? Y cuando tú ya entras al tema financiero, tener que, por ejemplo, priorizar pagos que tú sabes que no es la prioridad, ¿ya? Entonces te toca pagar, tienes que pagar, no sé, lo único que logramos, creo que con el apoyo de la autoridad máxima, es priorizar este tema del salario. ¿Del salario? Del salario. Nosotros, eso no se jugó nunca se jugó. Realmente siempre 27, 28 estaban pagados el salario. Y estaba pagado el IES. Si la gente podía ir a hacer sus préstamos, sus cosas.
Pero luego de eso, ¿qué priorizas? ¿No? ¿Qué priorizas? Yeah. Y entonces ahí es donde me chocaba. Yo con mis principios de todo el tema comunitario, de todo lo que yo había pasado en los barrios, y pensar que en el barrio hacía falta, no sé, la obra de un parque, y tener que acá priorizar, no sé, una consultoría, una cosa que no es la prioridad. Y eso duele, ¿no? Y eso me chocó desde el primer momento, hasta el punto que el primer mes puse la renuncia. Pero aún así, entre esto de que me chocaba y todo, tuve ahí un buen tiempo, fueron casi 3 años. 3 años donde ya hubo una gotita en la que dije, no voy más, y creo que estuvo bien salir. Pero sí creo que ha sido una de las decisiones que no vuelvo a tomar de mi vida. Claro, que vas bajando las líneas éticas, Sí, vas bajando las éticas y se te convierte en una cita. Entonces yo creo que no volvería a ser directora financiera de ninguna institución. ¿Se escuchas el bus? Si el bus, faltan los perritos que ladren la por música. Por ahí estaban iniciando ya. Sí, este escenario está así, pues a lo natural, a lo que también es Esmeralda. Es lo que hay. Es lo que hay. Con los recursos que tenemos, la disponibilidad. Sí, está muy bien porque es atreverse también. Eso es una de las cosas valiosas. Sí, vamos empezando, vamos a ver cómo se termina. Y eso, Rum, no sé, ¿qué otra cagada tienes para contarnos? Hay otra, bueno, pero esta sí es realmente cagada. Dale, aquí estamos para hablar lo que quieras. Pero cagada en lo real. Yo había ido a un evento de esos grandes con cócteles. Y entonces, y con el traje que casi nunca me pongo. Es decir, con vestido. Que yo no uso. Que lo tenemos ahí. Eso que guardas ahí. Y eso. Pero en realidad había ido mal con el estómago. Sí, había ido. Por eso digo que realmente sí. Había ido mal del estómago. Pero el rato del evento, en realidad, pasó la molestia. Entonces, vinito, me recuerdo unas 3 copitas de vinito, habían estos bocaditos, me serví unos cuantos bocaditos. Yo estaba compartiendo la habitación en uno de los grandes hoteles. No te voy a decir el nombre del hotel porque si no llega, pero ese hotel me lo cagué en la práctica así literal. Entonces me acuesto y entonces la molestia del estómago, cuando me levanté y estaba mojado. Estaba mojado, pero antes de eso pensé, no sé, llegó la menstruación, alguna cosa así. Y cuando me levanto realmente me había cagado. ¿Y qué pasa con tu compañero o compañera? Estaba bien dormido. Y yo, ya me pienso la gente que limpia el cuarto el siguiente día. No, pero ¿qué pasa? No, yo me levanté. Yo creo que mi amiga había tomado más copas de las que yo tomé. Que yo no soy muy del alcohol. Había tomado 2, 3 copas, creo yo, de vinito. Entonces me levanté, cogí la sábana, lavé, limpié, lavé en el baño, aromaticé. Tras de eso, mi vuelo era plateada la persona. Mi vuelo era el que salía primero, entonces llegué, arreglé, volví a colocar la sábana y me fui. Pero no, el que limpia encontró húmedo, no sé, debe pensar alguna otra cosa. Pero no que hubo una cagada de esa buena. Tal vez hubo un squid, sí, la menstruación, pero no una cagada. Pero literal es así. Y uno de los grandes hoteles ¿De dónde? Del Ecuador. No te voy a decir cuál, porque después llegan allá. Después se llega por ahí y digo, ¿qué cuarto habrá sido? ¿Qué cuarto? Sí, como pensar. Oye, eso sí fue literal, pero estaba súper mal. Y después, y parece que luego ya pasó el dolor de estómago. Lo único que esperaba era que... Necesitaba una cagada. Una cagada. Por eso dolía. Sí, pero me dormía así que nunca, es decir, no me ha pasado en mi vida nunca más. No me ha pasado nunca más. Eso sí es literal una cagada. Genial. Aquí siempre hacemos varias preguntas, así como un cuestionario, para que la gente se lleve algo también, no solo cagada, y conozca a la gente, sino que también conozca los intereses de las demás personas. No sé, si tú recomendarías un libro, ¿qué libro recomendarías a la gente? Perfecto. Hay un libro que lo recomendó Belén, creo que fue en alguno de los eventos que estuvimos, y creo que es el que recomendaría ahora que ando por
por todo el movimiento de mujeres y todo, se llama feminismo, ¿no? Es en placa es rojo, no me acuerdo la autora, ya. Podría luego mostrártelo, pero es el rojo y es el rostro de un chimpancé. Teoría King Kong. Teoría King Kong. De Brigitte Spentes. Exacto. Eso. Teoría King Kong. Yo recomendaría, si alguien anda cuestionándose todo el tema del feminismo y de querer, ese es perfecto. Como inicia Brigitte Spentes en la primera. Exacto. Yo escribo para la fea, para la malfollada, para no sé. Ya. Ese lo recomendaría. Ella lo recomendó cuando antes de la pandemia nos los planteó en uno de los eventos que tuvimos y está digital, también pueden bajarlo y lo pueden de ahí leerlo y lo propongo como uno de los libros. Y ahí he leído otros libros, por ejemplo, como Agua para el Chocolate. En el colegio nos hacían leer la Ilíada. La Ilíada. Y Los 100 años de soledad, hay La culpa es de la vaca, por ejemplo. Hay unos dos libros que podría la gente ir leyendo, pero en ese campo. Pero si quieren meterse en lo profundo de esto, lean la teoría del King Kong. Genial. ¿Y una peli? La película, me vi ahora último, El Encanto. ¿Cuál es? El Encanto es una de las últimas producciones de Disney. Sí, pero lo que propone allí el tema del refugio, del desplazamiento forzado, de lo que te toca vivir, pero todas esos encantos que todos tenemos, ¿no? La muestra una de las integrantes que no tiene según un don, ¿no? Pero en realidad todos lo tenemos y eso la película es inspirada en un pueblo de Colombia. El Encanto. Y lo que me encantó es que conocí antes de eso a una persona que vive en ese pueblo, en El Encanto, entonces por eso me interesó. Yo estuve participando hace el mes de diciembre, en un taller de autocuidado y la facilitadora es colombiana y vive en El Encanto. Entonces, conocerle a ella me llamó la opción de ir a ver también para un poco cómo Disney empata esto entre lo que ella nos contó y lo que representa mucho el pueblo, como sí, ¿no? Un pueblo bonito, con flores, y ella vive en ese entorno y nos contaba que ha sido adaptada, tomada de allí la escena de la película. Por eso le fui a ver. Esa es la última que me he visto, pero hay otras mejores que pueden verse, pueden ser animadas o no. Yo, por ejemplo, de las películas, que me fui, que reí bastante, es esta del Aladín. El Aladín yo reí, entonces también, si desean, pueden verla, de las películas. Así. ¿Qué piensa de la Vargas? Ay, mi universidad querida, añorada. Yo creo que Esmeraldas merece más. Hay algunos profesionales que hemos salido de ahí, a veces digo, tengo que poner en la Luis Vargas Torres lo que me dio. Yo me encontré con excelentes maestros allí, pero creo que hay una situación de fondo administrativa profunda, situaciones patriarcales profundas ahí que hay que tocar, ¿no? Todo el tema de eficiencia y calidad que se queda, que intenta. Entonces, creo que el nombre de la Universidad Luis Vargas Torres necesitamos remembrar eso que representa este héroe esmeraldeño con el nombre ahí. Y creo que lo que yo propongo es sumarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, como profesional como Ruth, pongo mi esfuerzo para eso, ¿no? Y decir que mi primer título de esa universidad ya es mostrar también que requerimos una universidad mucho más de calidad. Esmeralda se merece una Luis Vargas Torres de calidad. Claro, devolver el conocimiento, todo el proceso. Sí, todo el proceso que de alguna manera nos entregó en las crisis que te digo. Es decir, cuando yo estudié era creo que ha sido la crisis más grande que tuvo la universidad. Ahora por lo menos tienen los semestres cada 2 al año. Nosotros teníamos un semestre en un año. Claro, ahora son 2. Ahora sí alcanzan los 2. Nosotros era un año y eso. A veces, es decir, la carrera más larga que yo he sacado es la que saqué en la Vargas Torres. ¿Qué te da o qué sentimientos te trae ver a mucha gente que ha salido de la Vargas y que está comenzando a hacer cosas en Esmeralda, comprometida, no sé, o qué piensa de cuando se habla feo de la Vargas?
No, me duele mucho y justamente el hecho de que pongamos para nuestro aporte profesional allí y ojalá las autoridades nos escuchen, vean por ejemplo este programa, otras intervenciones y se convenzan de que hay que ir cambiando procesos, hay que ir haciendo estilos diferentes, autóctonos. Y ahí hay profesionales que hemos salido. Y, por ejemplo, una cosa que podría hacer la universidad es eso, ¿no? Recopílenos de allí y hagamos un comité pro calidad y eficiencia de la Luis Vargas Torres, de estudiantes o de profesionales que estamos por ahí. Y yo con gusto, y creo que muchos lo haríamos, y estamos allí, ¿no? Yo, por ejemplo, no escondo mi orgullo de ser una graduada de Luis Vargas Torres. De la Luis Vargas Torres. Por delante. Sí. Eso, Ruth, no sé si quisieras contar algo más antes de terminar o ir concluyendo. Sí, bueno, hay algunas cosas en la vida, yo digo, en las cagadas que uno hace te aprende, ¿no? Este programa, yo pensaba todas las posibles, hay muchísimas que se han dado ahí. Yo algún rato me fui de viaje cuando rompí la situación con el foro de mujeres. No te vas, tú no has sido la persona que han decidido, me voy. Entonces me fui a Colombia, me quedé una semana y luego vine y renuncié. Entonces, pero ¿cómo aprendes luego de decisiones como esas, ¿no? Entonces, creo que en esas cagadas, en esos errores, en esas situaciones que cometemos, que a veces nos generan risa pero son experiencias que luego te van formando, ¿no? Te van diciendo por aquí sí, por acá no, vas bajando lo que tú ahora decías, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que me parece rescatable de lo que tú propones. Felicitarte también, Hugo. Hay que atreverse a hacer cosas distintas, entonces, y eso, ¿no? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y yo estoy muy metida en estos últimos años en todo lo que es la salud sexual reproductiva, y ahí hay algunas situaciones de cagadas del sistema que nos vulneran nuestros derechos como mujeres, como niñez, como juventud. Entonces no dejemos de seguir demandando de este Estado que nos vulnera, de seguir demandando nuestros derechos justos para dejar en claro que somos personas que requerimos ser atendidas y una respuesta integral para estos temas que a veces ni los toca el Estado, no les importa, ¿no? Es verdad, genial. No sé, ya para concluir, una frase o par palabras que le dijeras a mis cagados y a mis cagadas que están viendo ahora. Par de palabras. Sí, no. Lo que quieras, es libre. Lo que quiera. Bueno, no sé, disfruten de su derecho sexual y reproductivo, no se detengan, háganlo con todo gusto. Muchas gracias, Ruth. Esta es mi cagada, puedes venir cuando quieras. Ajá, ahora es la nuestra, sí. Puedes venir cuando quieras, o sea, muchas gracias. Estamos aquí tratando de reírnos de nosotras mismas porque es lo mejor del mundo y el fracaso nos une, no hay nada más que decir. Muy bien, Hugo, gracias. Nos vemos. Chao.